como dije, nos hemos perdido en esta cultura humanista en donde no, Dios tiene que aguantarme como soy. Dios no tiene que aguantarte nada. Él es Dios. Así que no llames legalismo a lo que te estorba para pecar. No llames legalismo a la instrucción que está en la palabra de Dios que te estorba para hacer lo que te pega la gana. Se los advertí y no hubo ningún engaño en esto. Yo les dije, yo no sé cuántas semanas me voy a tomar en la adoración, porque para mí el asunto de que la iglesia sepa adorar es la cosa más importante. Porque la adoración es esa comunión con el cielo, con la misma presencia de Dios, con el trono. Es el propósito de la iglesia. Fuimos creados para alabar. Permanecemos en la tierra con un propósito, con una misión de la cual ya hablamos, ya dedicamos varias semanas también a la estaca del evangelismo. Pero la iglesia vive y sobrevive de estar de rodillas delante del trono de Dios y de poder adorarlo. Amén. Pero hoy quiero hablar con ustedes de algo que creo que necesita la iglesia cambiar, o necesita reposeer o regresar a esto, porque es algo que la iglesia moderna se ha desviado completamente y ha causado estragos en la fe de muchos, y ha permitido que la tibieza se meta a la iglesia, y ha permitido que la iglesia comprometa sus principios bíblicos con el mundo, y ha permitido que la iglesia camine en pecado, inclusive aún cuando está en la casa de Dios. Así que yo quiero que abra su Biblia conmigo en esta mañana en el Salmo 33, por favor. El Salmo 33 es un salmo de alabanza. Es un salmo que cantamos aquí en la iglesia. Alégrense los justos en Jehová. La alabanza es hermosa en los íntegros. Aclamad con arpa, cantadle con decacordio, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es su palabra y la obra es hecha con fidelidad. Pero yo quiero que lea conmigo, por favor. Déjeme darle el contexto. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos. Él junta como un montón las aguas del mar, y él pone los depósitos del abismo. Está hablando acerca de la grandeza de Dios. Pero yo quiero que lea conmigo el versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Así que, mis amados hermanos, hay una declaración tremenda en este pasaje. No quiero decir que es un mandamiento, pero sí es una declaración que tiene que venir a tu vida, y es: teme a Jehová. Tema a Jehová toda la tierra. Tema a Jehová toda la tierra. Escuché esta semana la historia de un hombre, un pastor. Es una historia real en los Estados Unidos. Hace algunos años, el pastor de una iglesia que era muy próspera, muy fuerte, muy creciente, una iglesia de miles, fue encarcelado. Cayó en varias cosas. No solamente engañó a su esposa con otra persona, él tuvo problemas con la economía de la iglesia, una cuestión tremenda que lo llevó a la cárcel. Esto es un caso muy fuerte en los Estados Unidos desde hace un tiempo. Pero este pastor estuvo preso, está preso, creo. Y en medio de la prisión llamó a otro pastor que era amigo suyo, y este otro pastor ni siquiera quería ir a verlo, porque ya cuando uno cae nadie quiere ver nada con esa persona, ¿no? Pero bueno, este pastor fue a verlo a la cárcel, indignado. De hecho, el pastor que lo fue a visitar fue indignado. Yo escuché la historia de la boca del pastor que lo fue a visitar. Y entonces este hombre, ¿verdad?, está allá en la cárcel y le está explicando y le está contando su versión y le está contando la historia. No niega, por supuesto, ninguna de las acusaciones, porque había suficiente evidencia para ponerlo en la cárcel a este hombre. Y entonces, en medio de esta conversación, el pastor que lo está visitando le pregunta: entonces, ¿en qué momento dejaste de amar a Jesús? Y el otro le responde: yo nunca dejé de amar a Jesús. Y entonces el otro le dice: pues si amabas a Jesús, ¿cómo es que hiciste todo esto? Y dijo: no, nunca he dejado de amar a Jesús, yo amo a Jesús todavía. El problema está en que dejé de tener temor de Dios.
Porque el temor de Dios nos mantiene en esa línea de honor y de respeto. Y déjeme decirlo abiertamente, mi hermano, la iglesia moderna ha perdido el temor de Dios. La iglesia hoy ha perdido el temor de Dios. Amamos a Dios, nos encanta Dios. El problema es que nos encanta nuestra versión de Dios, nuestra idea de Dios. Tal vez usted me dice: pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la adoración? Bueno, mi amado hermano, una revelación de Dios nos lleva a la adoración. Es la declaración que hemos hecho en las semanas anteriores. Ver a Dios revelado hace que mi adoración explote hacia Él. Ver una revelación me lleva a la verdadera adoración. Una revelación de Dios, entonces, mis amados, nos va a llevar a entender que Dios es nuestro Padre, pero también nuestro juez, que es nuestro amigo, pero también es fuego consumidor. Que ciertamente, como dice la palabra, ya no nos acercamos al monte que humea. Y hemos usado este pasaje para hablar de que ya no nos acercamos a esa montaña del terror, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel de plano dijo: Moisés, ve tú solito, nosotros no queremos nada. Vemos a Dios y es espantoso, es terrible, es grande, es poderoso, no queremos acercarnos. El pueblo tuvo temor de estar ahí. Y pensamos entonces que Dios ya no es ese Dios. Y es más, en el mundo moderno nos han vendido la imagen de el Jesús crucificado en dolor, en angustia, con cara de sufrimiento, viendo al Padre, esperando a ser liberado. Aún en la última cena o en cada pintura del Señor Jesús hay un Jesús sufriente, hay un Jesús débil, hay un Jesús lacerado. Sí, Jesús murió, pero resucitó, ascendió a los cielos, y Él es el que está sentado en el trono. Y nos han vendido la imagen del Dios débil, y nos han vendido una imagen del Dios amigable, amoroso. ¿Es verdad? Sí, pero Él no ha cambiado. Él sigue siendo ese mismo Dios que hace humear los montes. Él sigue siendo el mismo Dios que hace temblar la tierra. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que no porque ya no caigamos muertos al entrar al altar, no quiere decir que Dios deteste el pecado. Ay, mi amado hermano, ¿se imagina que el día de hoy, si estuviéramos en pecado, no pudiéramos estar en la presencia de Dios y muriéramos como lo hacían los sumos sacerdotes que se presentaban en pecado delante del altar? ¿Cuántos estaríamos muertos? Hermanos, yo sería el primero. Así que ni se agüita: ay, no voy a levantar mi mano. No, todos somos pecadores. Pero el hecho de que ya no caigamos muertos en su presencia a causa de nuestro pecado no quiere decir que Dios esté de acuerdo con tu pecado. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Rey. No basta con venir a la iglesia o aún con tener experiencias sobrenaturales sin un temor de Dios. Porque sin temor de Dios volvemos a caer. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado por lo mismo? ¿1? ¿3? 5, 10, más de 10. Uy, hermanos, ¿cuántas veces nos ha perdonado Dios? ¿Sabe por qué volvemos a caer en el mismo pecado? Porque no tenemos temor de Dios. Se nos hace fácil. Total, me perdona. Total, ahí el domingo me arrepiento. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Y sin un temor de Dios volvemos a caer. Perdemos de vista lo experimentado. No podemos vivir de experiencias espirituales. Porque, mi amado hermano, aun si Dios no se revelara y aun si tú no sintieras la presencia de Dios, Él sigue siendo Dios. Que Él sea Dios no depende de nuestras emociones. Que Él sea Dios no depende de si lo sentiste o no. Ay, hoy estuvo medio raro el culto, no sentí a Dios. Pues ni modo, Él sigue siendo Dios. Y tenemos que ver por qué entonces. Pero no hay un temor de Dios. No podemos vivir de experiencias
Nuestra fe no puede basarse en experiencias espirituales. Nuestra fe no puede basarse en lo que sentimos cuando venimos a la casa de Dios. Mi amado hermano, cuando tú vienes a la casa de Dios, aquí está el trono de Dios, sus faldas llenan el templo, el lugar se llena de su gloria, y tú vienes a adorarlo, lo sientas o no, estés bien o estés mal, estés sano o estés enfermo, tú vienes a adorar a Dios. Pero no podemos vivir de experiencias. Hay un pasaje que a mí me sacudió cuando recientemente lo leí, y yo no podía creerlo, porque finalmente hemos leído la Biblia un montón de veces, pero siempre Dios nos habla de algo diferente, ¿no? Y en Éxodo capítulo 23, si no mal recuerdo, 24, dice que Moisés subió con algunos ancianos al monte, y dice que vieron a Dios. Lo vieron. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Y todavía el siguiente versículo dice que Dios tuvo misericordia de ellos y que no murieron, porque la palabra dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Sin embargo, estos hombres, dice la palabra, que estuvieron allá y comieron y bebieron, se gozaron con el Señor, estuvieron ahí presentes en la presencia de Dios, lo vieron. Y si no lo vieron completo, por lo menos vieron sus pies. Eran pies de un hombre. Se deleitaron en la presencia de Dios, lo experimentaron como ninguno de nosotros lo ha experimentado. Y dice que no murieron por la misericordia. Sin embargo, estos mismos hombres, porque está Moisés, está Aarón, está Nadab, está Abiú, están los 70 ancianos, y estos mismos hombres, excepto Moisés, en el capítulo 32 respaldan que se haga un becerro de oro. Y yo digo, ni Aarón, ni Nadab, ni Abiú, ni alguno de los 70 ancianos dijeron: oigan, ¿no se acuerdan que vimos a Dios y no era un becerro? Era un hombre, vimos sus pies. ¿Qué pasó? Vivieron una experiencia, pero no tuvieron temor de Dios. Hermanos, cuando ellos hacen el becerro de oro, es el capítulo 32. Y en el capítulo 20 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios grande, fuerte y celoso, que visito la maldad. O sea, ellos habían escuchado el mandamiento, y aún así escucharon el mandamiento, vieron al monte, vieron los pies del Señor, y aún así hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque no había temor de Dios en sus corazones. Estaban viviendo de experiencias. Yo no sé si alguna vez lo han pensado, pero dije: si yo hubiera visto el mar abrirse, creería completamente en Dios. Si yo hubiera visto el maná caer del cielo, creería completamente en Dios. Bueno, mi amado hermano, el problema es que no es la manifestación de la gloria de Dios lo que tú tienes que tener en la mente, en el corazón, sino que tú tienes que tener en tu corazón: Dios es Dios y yo debo temerlo. En mi corazón tiene que haber temor de Dios. Porque si basamos nuestra fe y nuestra vida cristiana en las experiencias, mi amado hermano, el día que la experiencia cese, va a cesar tu vida espiritual. Si tú basas tu experiencia o tu vida espiritual en lo que sentí, en si me sacudí, en si sentí rico, en si sentí el calor, en si muchos lloraron, en si cayeron bajo el poder de Dios, entonces el día que dejen de llorar, que dejen de sacudirse o que dejen de caer en la presencia del Señor, tu fe ya va a estar puesta en nada. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No dicen las manifestaciones, no dicen los ángeles, no dice en la nube que llena el templo. No, puestos los ojos en Jesús. La iglesia de hoy tiene que volver a tener temor de Dios. Ahora, temor de Dios no es tenerle miedo. Temor de Dios es algo más profundo que nos lleva a una revelación tremenda y por ende a una mejor adoración aquí en la tierra. Déjeme decir algunas características de la falta del temor de Dios.
Ahora, si alguna de ustedes le quedan, no levante la mano, no diga, ay Señor, me estás hablando. Tómela, cambie lo que tenga que cambiar, ¿ok? Y como iglesia despertemos, mis amados. Como iglesia despertemos a volver a tener el temor de Dios en nuestros corazones. ¿Cuáles son las características de una iglesia que no tiene temor de Dios? Cuando no tememos a Dios, esperamos que Dios se sujete a nosotros. Se ha metido un pensamiento humanista a la iglesia. ¿Qué es el humanismo? Donde el ser humano, el hombre, la mujer es el centro. Y entonces la iglesia se trata de si me siento cómodo o no, si me cae bien el pastor o no, si me gusta la alabanza o no, si me gusta cómo hacen eso o no. Mi amado hermano, estás pensando en ti. Se ha metido un humanismo a la iglesia. Y entonces cuando no hay temor de Dios, esperamos que Dios se sujete a nosotros. Si Dios no me da, me voy. Vete. ¿Sabes por qué? Porque el que pierde eres tú. Yo no sé si lo habías pensado así, mi amado hermano. Dios no te necesita. Dios no me necesita. Dios no necesita mis dones ni mis talentos para hacer su obra. Dios no necesita mis habilidades de comunicación para hacer llegar su palabra. Dios no necesita a nuestros músicos para que nosotros adoremos. Nosotros lo necesitamos a Él. Dios no te necesita. Es que estuve clamando y orando y Dios no me respondió. Él es Dios, si Él quiere responde, y si no quiere no responde. Y ya. Pero como vivimos en una iglesia moderna en donde todo se trata de nosotros, entonces si Dios no me respondió en 15 días, esta iglesia no es para mí. El pastor me reprendió porque estoy en pecado, me voy a una iglesia donde aguanten mi pecado. El pastor me dijo que no podía hacer esto. El pastor que sabe, yo puedo hablar con Dios, no necesito del cuerpo de Cristo. Córtate un dedo entonces. Y fíjate si ese dedo sobrevive después de una semana. Ese dedo seguirá siendo parte del cuerpo. Sí, salió del cuerpo, pero está muerto. Yo no necesito de la iglesia. Ok, córtate un brazo. Y fíjate si ese brazo sobrevive. No hay temor de Dios. Estamos pensando en nosotros nada más. Estamos pensando en cómo me siento, cómo me hizo sentir la alabanza. Esa canción no me gusta, me voy a sentar. Ya empezó el clamor, me voy a salir. Lleguemos tarde para que nuestro carro quede más en la orilla. No tengamos que esperar a que salgan todos. Hermano, estás faltándole el respeto a Dios. El que lo necesita eres tú. Cuando no hay temor de Dios, entonces esperamos que Dios se sujete a nosotros. Él tiene que bendecirme, Él tiene que sanarme, Él tiene que darme. Él no tiene que darte nada. Lo que mereces es el infierno. Lo que mereces es la muerte. Pero en eso consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no tiene que darte nada. Hay una canción que me gusta mucho y me gusta esta frase: Cristo, no me debes nada a mí. Y más que lo que tú puedas hacer, yo te quiero a ti, te anhelo a ti. Yo no vengo a la iglesia por lo que Dios pueda darme. Yo vengo a la iglesia a adorarlo porque Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es el que está en el trono. Yo vengo a rendirle lo que tengo y vengo a darle mis talentos y vengo a darle mis dones, no porque Él necesite de mí, sino porque yo lo necesito a Él. Y yo quiero darle a Él lo mejor. Yo quiero darle a Él todo lo que está en mi vida le pertenece a Él. No porque, le voy a dar para que me dé. No, si me da, qué bueno. Gloria al Señor en su bondad y en su misericordia. Él sigue sanándonos, Él sigue proveyéndonos, Él sigue cuidándonos, Él sigue protegiéndonos. Pero yo no vengo a buscar aquí algo que Dios pueda darme. Yo vengo cada semana aquí para darle a Él lo que Él merece. Yo vengo a darle gloria a mi Dios. Cuando no tenemos temor de Dios, no nos importa su casa. Llegamos a la hora que sea.
Pensamos, de por sí le estoy haciendo un favor a Dios a ir a su casa. Si usted tiene que hacer un viaje, en autobús, en avión, usted tiene que estar, si va a viajar en autobús, media hora antes. Si va a bajar en avión, 2 horas antes. Y usted no escoge los vuelos o la salida del camión. El camión dice, sale a las 5:30. Y usted dice, ahí llego a las 6, me esperan. ¿Sí? Si el camión sale a las 5:30 y le dicen, llegue media hora antes, ¿llega a las 5:30? Llega a las 5. Y eso quiere decir que se tiene que despertar a las 4. Y eso quiere decir que la noche anterior tuvo que dejar todo listo. Cuando vamos al cine y la película empieza a las 7, nadie llega a las 7. Todos llegan a las 6. Hay que hacer la fila para las palomas, hay que hacer la fila para el refresco, hay que hacer la fila para los boletos o para lo que sea. Y hay que llegar. Y sabemos que los primeros 20 minutos son comerciales de la fundación del cine y 3 cortos. Y aún así no nos los queremos perder. Ni va a donar para la fundación, pero ahí está, en punto para ver el comercial. Pero la casa de Dios, le regalan boletos para ir a ver la final del fútbol y el partido es a las 8. Le aseguro que se va desde las 5 de la tarde. Pero eso solo habla de que es más importante. Porque aquí el culto empieza a las 8:30. 8:40 están comiendo. A las 9 todavía hay gente llegando. No hay temor de Dios. Nos importa más una película. Nos importa más un partido. Nos importa más un viaje. No hay temor de Dios. Está lo mejor de la película. Ya viene el desenlace y dice, ¿sabes qué? Hay que salirnos. Minuto 85 y siguen 1-1. Y el equipo está atacando. ¿Sabes qué? Vámonos, porque ahorita la salida del estacionamiento va a estar bien fea. Hay que salirnos de una vez en el minuto 85. ¿Verdad que no? No. Pero aquí el pastor dice, vamos a orar. 100 personas se salen. No hay temor de Dios. Salimos antes. Estamos orando por los nuevos. No ofrendamos, no diezmamos. No importa si algo se rompe, si algo se daña, de por sí no es mío. Hermano, sí es tuyo, porque eres hijo de Dios. Y si esta es la casa de Dios, también es tu casa. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Cuando no tenemos temor de Dios, entonces vivimos como sea en la semana. No oramos, no leemos la palabra. Tenemos tiempo y disciplina para lo que nosotros queremos. Como dije, si hay que viajar o hay que ir a un evento importante, una cita, nos despertamos sin problema para orar. ¿Qué sueño tengo? No evangelizamos, no participamos en las reuniones de la edificación de la iglesia. Vivimos en pecado toda la semana, pero somos santos los domingos. Cantamos por cantar y lo mismo nos es cantar cualquier cosa. Nos peleamos y gritamos en la casa, pero llegamos bien a la iglesia. Hermano, al único que estás engañando es a ti mismo. Tenemos vidas dobles y no nos preocupa porque Dios me perdona. Llevamos abiertamente vidas pecaminosas y al venir a la iglesia solo para calmar nuestra conciencia. Cuando no tenemos temor de Dios, obedecemos parcialmente su palabra, obedecemos lo que nos conviene. Mi amado hermano, dice la misma palabra de Dios que Jesús fue escuchado por su obediencia.
Dice la palabra: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. Jesús mismo tenía temor de Dios y Él era Dios. Temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Escucha cómo acaba este versículo, mi amado hermano. Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los padres saben, por lo menos yo lo he enseñado a mis hijos: desobediencia es desobediencia, pero obediencia parcial también es desobediencia. Obediencia fuera de tiempo también es desobediencia. Si yo le digo a mi hijo ven, y él no deja de hacer lo que está haciendo para venir, eso se llama desobediencia. Si yo le digo a mi hijo ve y haz esto, y después de 10 minutos salgo y no lo ha hecho y está haciendo cualquier otra cosa, aunque sea buena, él recibe un regaño. Porque si yo doy una orden como padre, yo estoy esperando que mis hijos obedezcan completamente y en ese momento. Yo no sé cómo sea usted como papá, pero ¿sabe qué? Dios es mejor padre que yo y también es más fuerte que yo. Como dije, nos hemos perdido en esta cultura humanista en donde no, Dios tiene que aguantarme como soy. Dios no tiene que aguantarte nada. Él es Dios. Y si Él te da una orden y tú no la obedeces, se llama desobediencia. Si Él te da una orden y haces lo contrario, se llama rebeldía. Y cuando no hay temor de Dios, obedecemos parcialmente su palabra. Consideramos como legalismo todo aquello que no nos gusta, todo aquello que nos estorba para pecar. No hagas esto. Una iglesia muy legalista. No hay temor de Dios. Incluso buscamos pasajes para justificar nuestro pecado. La Biblia no dice que no tomes, dice que no te embriagues. No me embriago, pastor, nada más tomo. La Biblia en ningún lugar dice que no fumes. Todo es un cigarrito nada más para calmarme los nervios. Mi amado hermano, la Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Y también hay otro pasaje que dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y también hay una lista de todos aquellos pasajes que te sacan del cielo, de todas aquellas acciones que te sacan del cielo. Así que no llames legalismo a lo que te estorba para pecar. No llames legalismo a la instrucción que está en la palabra de Dios que te estorba para hacer lo que te pega la gana. Si vas a ser un hijo, vas a ser un hijo obediente. ¿Y cómo viene la obediencia? Por el temor de Dios. Cuando no tenemos temor de Dios, aceptamos las corrientes del mundo, justificamos el pecado, justificamos ideologías. Yo no puedo creer que haya gente dentro de la iglesia que esté de acuerdo con la ideología de género, que apoye el movimiento homosexual. No, escúchelo bien, no rechazamos a los homosexuales. También necesitan de Cristo. Lo que no está bien es apoyar la homosexualidad. El aborto. Yo no puedo creer que haya gente en la iglesia que apoye el aborto. ¿Por qué? No hay temor de Dios. Y entonces la iglesia se amolda al mundo para caerle bien. No, ven a esta iglesia, aquí somos super cool, aquí somos super buena onda, te vas a sentir super bien, mira, no tienes que cambiar, ven como eres, aquí Cristo te acepta. Sí, Cristo te acepta, pero el pecado te tienes que arrepentir de él.
Ay, pastor, está enojado. No, no estoy enojado. Simplemente estoy viendo una alarma en nuestros tiempos de una iglesia que va cada vez más a la tibieza. Y la tibieza viene a causa de una falta de temor de Dios en sus vidas. Cuando no tenemos temor de Dios, entonces nos acomodamos al mundo, porque hemos visto o hemos perdido de vista lo que Dios es. No puedes apoyar algo que va en contra del atributo número uno, que es la santidad de Dios. Es el único atributo que se menciona 3 veces. Cuando el pueblo de Israel quería hacer un énfasis en algo, lo decía 2 veces. Vea cómo Jesús, cuando enseña, dice: de cierto, de cierto te digo. No era un tartamudeo, no era una muletilla, era que estaba haciendo un énfasis en la verdad de la declaración que estaba a punto de hacer. Y hay varias declaraciones que encontramos así, 2 veces. La única declaración que encontramos 3 veces es santo, santo, santo. No puede ir tu vida en contra de la santidad de Dios. No puede. Cuando no tenemos temor de Dios, nos volvemos jueces del mundo. Los juzgamos. Que se mueran esos pecadores. Amado hermano, tú eras pecador también. Y algunos tienen un pasado bastante oscuro. Pero si Cristo llegó a tu vida, ese pasado ya no está. ¿Cuál es tu comentario? ¿Qué sale de tu boca cuando ves que linchan a un secuestrador? Cuando ves que linchan a un violador, cuando ves que linchan a un asesino, a alguien que mató a un niño. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que le dieron su pela. Qué bueno, ojalá siempre terminan amarrados y encuerados en algún poste. Hermano, ¿te das cuenta que te estás volviendo juez del mundo? No hay temor de Dios, porque el que tiene temor de Dios ve con los ojos de Dios. ¿Y sabe qué? A pesar de que Dios no nos necesita, Él se duele por el mundo. Porque de tal manera que amó Dios, no a la iglesia nada más, al mundo. Así que el ladrón, el secuestrador, el violador, el asesino, el narcotraficante, y póngale usted el pecado que quiera, a ese también Dios lo ama. Y entonces nos volvemos jueces del mundo y perdemos de vista el llamado de Dios, que es ir y predicarles. Eso le pasó a Isaías. Isaías en el capítulo 5, usted lo puede leer después, porque son varios versículos que aparecen, pero déjeme leerle cómo lo está diciendo Isaías en el capítulo 5. Ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad en heredad hasta ocuparlo todo. Ay de los que se levantan por la mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta el vino los enciende. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Ay de los que son valientes. Este ay es un juicio, es ay, ¿verdad? Que les caiga el juicio. Ay de los que hacen lo malo y dicen bueno a lo malo, porque hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí. Isaías estaba en esta misma actitud que muchos de nosotros estamos, diciendo que le caiga el juicio a este, que le caiga el juicio al otro, que le caiga el juicio a aquel. Pero ¿sabe qué cambió a Isaías y qué cambió la percepción de Isaías? Un encuentro con la santidad de Dios. En el capítulo 6 dice Isaías: en el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Y sabe qué dice el siguiente versículo? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! El capítulo antes, Isaías estaba juzgando al borracho, Isaías estaba juzgando al que estaba abusando del pobre, Isaías estaba juzgando al que hacía maldad, Isaías estaba juzgando a otros. Pero mi amado hermano, cuando tenemos un encuentro con la santidad de Dios, nos damos cuenta que todos los demás no importan. ¡Ay de mí que soy pecador! ¡Ay de mí que soy pecador! Soy muerto. Isaías tiene un encuentro con el mismo Señor sentado en su trono, y la adoración que está delante del trono es tan fuerte que la casa se está sacudiendo. Los quiciales de las puertas están temblando, se están estremeciendo. Yo no sé cómo se imagina el clamor de esos serafines: Santo, Santo, Santo. Y todo se empieza a sacudir. Santo, Santo, Santo. Y todo se empieza a desmoronar. Santo, Santo, Santo. Y todo lo que yo creía se empieza a desintegrar dentro de mí. Santo, Santo, Santo. Y aquella idea de un Dios débil, de un Dios pequeño, de un Dios que tolera el pecado, se deshace dentro de mí para darme cuenta que estoy parado del Dios que es 3 veces santo. Hay un cambio. Y cuando un capítulo antes estaba repartiendo juicio, ahora Isaías dice: ay de mí que soy pecador. Y entonces nos damos cuenta que somos unos ridículos y pensamos que Dios se tiene que sujetar a nosotros. Si pensamos que no debemos amar su casa o tratar su casa como nada, que nuestra vida empiece a reflejar su gloria porque le tememos, que obedecemos la totalidad de su palabra. Ahora empezamos a rechazar las ideas del mundo y vivimos como Él quiere, y amamos al mundo en vez de juzgarlo, dándonos cuenta que si consideramos a otros pecadores, el primero de los pecadores soy yo. Ese encuentro con Dios nos lleva a tener temor de Él. Y el temor a Dios hace la mejor adoración. El temor de Dios hace la mejor adoración. El temor de Dios es reverenciarlo. El temor de Dios es honrarlo y valorarlo al más alto nivel. Es priorizarlo sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Ese es el temor de Dios. Yaré es la palabra que se ocupa en la Biblia. Yaré, que significa temer, reverenciar, asustar, asombroso, atemorizar, espantar, espantoso, estupendo, formidable. Eso es tener temor de Dios. La más alta adoración, mi amado hermano, declara su santidad. La más alta adoración declara su santidad, porque no hay justo ni aun uno. ¿Hay gente buena? Pues dentro de los parámetros podríamos pensar que sí, pero no hay justos ni aun uno. Por eso la santidad, Dios no solamente es santo, sino es santo, santo, santo. Hermanos, ¿se dan cuenta que ninguna declaración de los ángeles dicen bueno, bueno, bueno? Amoroso, amoroso, amoroso. Misericordioso, misericordioso, misericordioso. Santo, santo, santo. Santo, santo,
santo. Y la tierra se une a la canción del cielo, al cántico que está delante del trono de Dios. Santo, santo, santo. Dice Apocalipsis que de día y de noche los 4 ancianos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos no cesan de decir: santo, santo, santo. Mi amado hermano, si perdemos el temor de Dios, lo perdemos todo. Si tenemos temor de Dios, entonces te va a llevar a momentos sublimes, profundos, de experimentar su presencia. Tu vida no va a ser igual, tu adoración no va a ser igual, tu relación con Dios no va a ser igual cuando tú adoras a Dios con la revelación de su santidad. Cuando tienes el entendimiento de que Él es bueno, sí. Él es justo, sí. Él es fiel, sí. Misericordioso, sí. Amoroso, también. Pero el único atributo que se repite 3 veces es su santidad. Mi oración por ti este día, mi amado hermano, es que tengas temor de Dios. Porque déjeme decirlo de esta manera y con todo el temor de Dios en mi corazón: de nada nos serviría que este lugar se llenara de una nube física, que resplandeciera una luz, que te cayera oro en las manos, si saliendo vuelves a pecar. De nada serviría que viéramos a los ángeles que están en medio de nosotros, ángeles guerreros, fuertes, ángeles, tal vez hay músicos arriba de nosotros, yo no sé. Pero de nada serviría sin temor de Dios en tu corazón, porque vas a decir: ay, sí, qué padre, en mi iglesia vimos los ángeles. Y tal vez a la persona que lo estás contando dices: ¿a poco vas a la iglesia? De que nuestra vida no refleja el temor de Dios. Así que, mi amado, este día tú tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Vas a seguir viviendo una vida pegada al mundo, enfocada en ti? ¿O vas a volver a tener temor de Dios? Y vi yo al Señor sentado en su trono, y sus faldas llenaban el templo, y había ángeles y querubines alrededor que estaban diciendo: santo, 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 santo. Puedes cerrar tus ojos y unirte y decirlo: santo, santo. Puedes así con tus ojos cerrados ver a Dios sentado en su trono. Sus faldas llenan el templo. Sus faldas llenan el templo. Él está aquí. Él está aquí en este lugar. Santo por siempre. Cantan ángeles. Santo de la creación. Santo, exaltado Dios.
con entendimiento, mi hermano, con revelación. Estamos delante de su trono. Cantan ángeles, santo, canta la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Oh, nos estamos uniendo al cielo, mi hermano. Ángeles, cantan ángeles, santo, canta la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. El Dios creador del cielo y de la tierra, el Rey de todo el universo, el que era antes de la creación, el que es hoy, el que va a ser por siempre, el eterno, el Rey, el justo, el todopoderoso, te ama. Te ama. Escúchame, tú que viniste hoy por primera vez. Ese Dios santo, sublime, del cual estamos cantando, descendió a los cielos, descendió a la tierra, tomó forma de hombre, dice la palabra, tomó forma de siervo, y se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y lo especifica así por el dolor y el sufrimiento inimaginable que era la muerte de cruz. Y lo hizo por amor a ti, porque aunque ciertamente Él no nos necesita, Él nos ama. Y Él quiere que estés con Él. El temor de Dios va a traer una intimidad a tu vida, una relación personal con Dios. Porque esto no se trata de religiones, se trata de relación con Dios, de ser sus hijos. Y la única manera de ser su hijo es recibirlo en tu corazón. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú estás aquí hoy por primera vez, o tal vez has venido por un tiempo, pero no has tenido un encuentro personal con Cristo y no le has rendido tu vida, esta es tu mañana. Entrégale tu corazón a Jesús. Confiésalo como el Señor de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y Él te va a perdonar. Si no sabes cómo hacerlo, déjame ayudarte. Déjame guiarte en una oración de fe para que le entregues tu corazón a Jesús en esta mañana. Así que si el anhelo y el deseo de tu corazón esta mañana es rendirte a Jesús y empezar una vida nueva como hijo de Dios, haz esta oración conmigo. Digan conmigo: Señor Jesús, esta mañana te entrego mi corazón. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que el Padre te levantó de los muertos. Y ahora, Padre, te entrego mi vida. Perdona mis pecados, entra en mi corazón y dame vida nueva, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración esta mañana entregando su corazón a Jesús, levante su mano, por favor. Yo quiero orar por ustedes. Oramos, Señor, en este día, que tu presencia esté con tus hijos, Dios. Ahora podemos llamarlos tus hijos. Ahora podemos llamarlos tus hijos, Dios. Han pasado de ser criaturas a ser hijos de Dios. Han nacido de nuevo. Ha habido resurrección de los muertos esta mañana en este lugar. Porque aquellos hijos que estaban muertos han regresado a casa. Aquellos hijos que estaban muertos han vuelto a vivir esta mañana. Padre, les recibimos en esta familia, Señor, en la familia del Centro Cristiano.
Y oramos, Dios, que les bendigas, que les sanes, que rompas sus cadenas, Dios, y que caminen en libertad todos los días de su vida. Te damos la gloria esta mañana, Jesús, porque es por tu muerte y sacrificio que tenemos salvación y vida eterna. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Denles un aplauso de bienvenida, por favor.